El pensamiento objetivo ignora al sujeto de la percepción. Ello es debido a que se da a sí mismo el mundo ya hecho, como medio contextual de todo posible acontecimiento y trata a la percepción como uno de esos acontecimientos. Por ejemplo, el filósofo empirista considera un individuo X en acto de percibir y quiere describir lo que ocurre. Hay unas sensaciones que son unos estados o unas maneras de ser del sujeto, y en calidad de tales son verdaderas cosas mentales. El sujeto perceptor es lugar de estas cosas, y el filósofo describe las sensaciones y su sustrato como se describe la fauna de un país lejano, sin percatarse de que él también percibe, qué es el sujeto perceptor y qué es la percepción, y que la percepción tal como la vive desmiente todo lo que dice de la percepción en general. En efecto, vista del interior, la percepción nada debe a lo que por otra parte sabemos del mundo, de los estímulos tal como la física los describe y de los órganos de los sentidos como la biología los describe. No se da primero como un acontecimiento en el mundo al que se podría aplicar, por ejemplo, la categoría de causalidad, sino como una recreación o una reconstitución del mundo en cada momento. Si creemos en un pasado del mundo, en el mundo físico, en los estímulos, en el organismo tal como nuestros libros lo representan, es, ante todo, porque tenemos un campo perceptivo presente y actual, una superficie de contacto con el mundo o en perpetuo enraizamiento en él, es porque éste viene sin cesar a asaltar y a investir la subjetividad como las olas rodean unos restos de la playa. Todo el saber se instala en los horizontes abiertos por la percepción. No puede tratarse de describir la percepción como uno de los hechos que se producen en el mundo, porque nunca podemos borrar del encerado del mundo esta laguna que nosotros somos y por donde éste llega a existir para alguien, ya que la percepción es el defecto de este gran diamante. El intelectualismo representa así un progreso en la toma de conciencia. Este lugar fuera el mundo que el filósofo empirista sobreentendía y en donde se colocaba tácitamente para describir el acontecimiento de la percepción recibe ahora un nombre, figura en la descripción, es el ego trascendental. De este modo se ve traspuestas todas las tesis del empirismo. El estado de conciencia pasa a ser la conciencia de un estado, la pasividad proposición de una pasividad, el mundo pasa a ser correlato de un pensamiento del mundo, y solamente existe para un constituyente, y sin embargo sigue siendo verdad decir que el intelectualismo se da así, el mundo ya está hecho. En efecto, la constitución del mundo tal como éste la concibe es una simple cláusula de estilo. A cada término de la descripción empirista añade el índice conciencia de. Se subordina todo el sistema de la experiencia, mundo, cuerpo propio y yo empírico, a un pensador universal, encargado de vehicular las relaciones de los tres términos, pero, por no estar empeñado en ellas, éstas siguen siendo lo que eran en el empirismo, relaciones de causalidad expuestas en el plano de los acontecimientos cósmicos. Pues bien, si el propio cuerpo y el yo empírico no son más que elementos dentro del sistema de la experiencia, objetos entre otros bajo la mirada del verdadero yo, ¿cómo podemos nunca confundirnos con nuestro cuerpo? ¿Cómo pudimos creer que enfocábamos con nuestros ojos lo que en verdad captamos mediante una inspección del espíritu? ¿Cómo no está en el mundo ante nosotros perfectamente explícito, porque no se despliega sino poco a poco y nunca por entero? ¿Cómo es, en fin, que percibimos? Solo lo comprendemos si el yo empírico y el cuerpo no son, para empezar, objetos, si nunca resultan serlo completamente, si tiene un sentido decir que veo el pedazo de cera con mis ojos y si, correlativamente, esta posibilidad de ausencia, esta dimensión de fuga y libertad que la reflexión abre en el fondo de nosotros y que se llama yo trascendental no vienen dadas de antemano ni son nunca absolutamente adquiridas. Si nunca puede decir yo absolutamente y si todo acto de reflexión, toda toma de posición voluntaria se establece contra el fondo y bajo la proposición de una vía de conciencia prepersonal. El sujeto de la percepción quedará ignorado mientras no sepamos evitar la alternativa de lo naturado y lo naturante, de la sensación como estado de conciencia y como conciencia de un estado, de la existencia en sí y de la existencia para sí. Volvamos pues a la sensación y contemplémosla de tan cerca que nos enseñe la relación de aquel que percibe con su cuerpo y con su mundo. La psicología inductiva nos ayudará a buscarle un estatuto nuevo, haciendo ver que no es ni un estado o una cualidad, ni la conciencia de un estado o de una cualidad. En verdad,
Cada una de las pretendidas cualidades, el rojo, el azul, el color, el sonido, está inserta en una cierta conducta. En el sujeto normal, una excitación sensorial, especialmente las del laboratorio, que para él apenas tienen significación vital, solo escasamente modifica la motricidad general. Pero las enfermedades del cerebelo o de la corteza frontal ponen en evidencia lo que podría ser la influencia de las excitaciones sensoriales en el tono muscular. Si no estuviesen integradas a una situación de conjunto y si el tono no estuviese regulado en el individuo normal de cara a ciertas tareas privilegiadas, el gesto de levantar el brazo, que podríamos tomar como un indicador de la perturbación motriz, un campo visual rojo, amarillo, azul o verde, lo modifican de manera diferente en cuanto a su amplitud o a su dirección. En particular, el rojo y el amarillo favorecen los movimientos suaves, el azul y el verde los movimientos bruscos. El rojo aplicado al ojo derecho, por ejemplo, favorece un movimiento de extensión del brazo correspondiente hacia afuera. El verde un movimiento de flexión y de repliegue hacia el cuerpo. La posición privilegiada del brazo, aquella en la que el individuo siente su brazo en equilibrio o en reposo, más alejada del cuerpo en el enfermo que en el normal, se modifica con la presentación de los colores. El verde la acerca a la proximidad del cuerpo. El color del campo visual hace más o menos exactas las relaciones del individuo, ya se trate de ejecutar un movimiento de una amplitud dada o de señalar con el dedo una longitud determinada. Con un campo visual verde la apreciación es exacta. Con un campo visual rojo es inexacta por exceso. Los movimientos hacia afuera, el verde, el verde los acelera, el rojo los modera. La localización de los estímulos en la piel, el rojo lo modifica en el sentido de la abducción. El amarillo y el rojo acentúan los errores en la estimación del peso y del tiempo. En los cerebelosos, el azul y sobre todo el verde los compensan. En estas diferentes experiencias, cada color actúa siempre en el mismo sentido, de modo que puede atribuírsele un valor motor definido. En conjunto, el rojo y el amarillo son favorables a la abducción, el azul y el verde a la aducción. Ahora bien, de manera general, la aducción significa que el organismo se vuelve hacia el estímulo y es atraído por el mundo. La abducción, que se aparta del estímulo y se retira hacia su centro. Las sensaciones, las cualidades sensibles distan, pues, de reducirse a la vivencia de un cierto estado o de un cierto quale indicibles. Se ofrecen con una fisonomía motriz, están envueltas en una significación vital. Se sabe desde tiempo ya que hay un acompañamiento motor de las sensaciones, que los estímulos desencadenan movimientos nacientes que se asocian a la sensación o a la cualidad y forman un halo alrededor de la misma, que el lado perceptivo y el lado motor del comportamiento se comunican. Pero la mayor parte del tiempo se procede como si esta relación nada cambiara en los términos entre los que se establece. No se trata en efecto de los ejemplos más arriba dados de una relación exterior de causalidad que dejaría intacta la sensación. Las reacciones motrices provocadas por el azul, la conducta del azul, no son unos efectos dentro del cuerpo objetivo del color, definido por cierta longitud de onda y cierta intensidad. Un azul obtenido por contraste, y el que no corresponde a ningún fenómeno físico, se rodea del mismo halo motor. No es en el mundo físico y por efecto de algún proceso oculto, que constituye la fisonomía motriz del color. Será, pues, en la conciencia, y habrá que decir que la experiencia del azul como cualidad sensible suscita cierta modificación del cuerpo fenomenal. Pero no acaba de verse por qué la toma de conciencia de cierto cualé modificaría mi apreciación de las magnitudes, aparte de que el efecto sentido del color no siempre corresponde exactamente a la influencia por él ejercida en el comportamiento. El rojo puede exagerar mis reacciones sin que yo lo advirtiera. La significación motriz de los colores solo se comprende si dejan de ser estados cerrados en sí mismo o cualidades indescriptibles ofrecidas a la constatación de un sujeto pensante, si afectan en mí cierto montaje general por el que estoy adaptado al mundo, si me invitan a una nueva manera de evaluarlo, y si, por otra parte, la motricidad deja de ser la simple conciencia de mis cambios en lugar presentes o próximos para convertirse en la función que, en cada momento, establece unos patrones de magnitud en la amplitud variable de mi ser del mundo. El azul es lo que solicita de mí cierta manera de mirar, lo que se deja palpar por un movimiento definido en mi mirada. Es cierto campo o cierta atmósfera ofrecida a la potencia de mis ojos y de todo mi cuerpo. Aquí la experiencia del color confirma y hace comprender las correlaciones establecidas por la psicología inductiva. El verde pasa comúnmente por ser un color que descansa. Me cierra en mí y me pone en paz, dice una enferma. No nos pide nada
ni nos incita a nada, dice Kandinsky. Parece como si el azul cediera ante nuestra mirada, dice Goethe. El rojo desgarra, el amarillo es picante, dice un enfermo de Goldstein. De manera general, tenemos, por un lado, con el rojo y el amarillo, la experiencia de un desgajamiento, de un movimiento que se aleja del centro. Por el otro, con el azul y el verde, el de descanso y concentración. Podemos poner al descubierto, utilizando estímulos débiles o breves, el fondo vegetativo y motor, la significación vital de las cualidades. El color, antes de ser visto, se anuncia por la experiencia de una cierta actitud del cuerpo que solo a él conviene y que lo determina con precisión. Hay como un desliz de arriba abajo en mi cuerpo. Luego no puede ser verde, tiene que ser azul. Pero a decir verdad, no veo azul, dice un individuo. Y otro, he apretado los dientes, con eso sé que es amarillo. Si paulatinamente se hace crecer un estímulo luminoso a partir de un valor subliminal, se produce primero la experiencia de una cierta disposición del cuerpo, y súbitamente la sensación prosigue y se propaga en el dominio visual. Así como mirando atentamente la nieve descompongo su blancura aparente, que se resuelven en un mundo de reflejos y transparencias. Igualmente puede descubrirse en el interior del sonido una micromelodía, y el intervalo sonoro no es más que la puesta en forma final de cierta tensión experimentada primero en todo el cuerpo. La representación de un color en los individuos que la han perdido se hace posible exponiendo delante de ellos unos colores reales cualesquiera que sean. El color real produce en el sujeto una concentración de la experiencia coloreada que le permite agrupar los colores en su ojo. Así, antes de ser un espectáculo objetivo, la cualidad se deja reconocer por un tipo de comportamiento que la toca en su esencia, y es por ello que, desde el instante en que mi cuerpo adopta la actitud del azul, obtengo una semipresencia del azul. No hay que preguntarse, pues, cómo y por qué el rojo significa esfuerzo o violencia, el verde descanso y paz. Hay que volver a aprender a vivir estos colores como nuestro cuerpo los vive, o sea, como concreciones de paz o violencia. Cuando decimos que el rojo aumenta la amplitud de nuestras reacciones, no hay que entender como si de dos hechos distintos se tratara, de una sensación de rojo y unas reacciones motrices. Hay que entender que el rojo, por su textura, que nuestra mirada sigue y abarca, es ya la amplificación de nuestro ser motor. El sujeto de la sensación no es ni un pensador que no nota una cualidad, ni un medio inerte, por ello afectado o modificado. Es una potencia que conoce a un cierto medio de existencia o se sincroniza con él. Las relaciones del sensor y de lo sensible son comparables a las actitudes del durmiente y su sueño. El sueño viene cuando cierta actitud voluntaria recibe súbitamente de fuera la confirmación que esperaba. Yo respiraba lenta y profundamente para llamar al sueño, y de pronto se diría que mi boca comunica con un inmenso pulmón exterior que invoca y contensiona mi aliento. Un cierto ritmo respiratorio, querido por mí hace un instante, vuélvese a mi ser, y el sueño deseado hasta entonces como significación se convierte súbitamente en situación. Del mismo modo presto yo oídos o miro en la expectativa de una sensación, y de pronto lo sensible coge mi oído, mi mirada. Entrego una parte de mi cuerpo o incluso todo mi cuerpo a esta manera de vibrar y llenar el espacio que es el azul o el rojo. Como el sacramento no solo simboliza bajo unas especies sensibles una operación de la gracia, sino que es además la presencia real de Dios. La hace residir en un fragmento de espacio y la comunica a cuantos comen el pan consagrado si están interiormente preparados. Asimismo lo sensible no solamente tiene una significación motriz y vital, sino que no es más que cierta manera de ser del mundo que se nos propone desde un punto del espacio, que nuestro cuerpo recoge y asume si es capaz de hacerlo, y la sensación es literalmente una comunión. Desde este punto de vista, resulta posible dar a la noción de sentido un valor que el intelectualismo le niega. Mi sensación y mi percepción, dice este, no pueden ser designables ni ser para mí más que siendo sensación o percepción de algo. De alguna cosa, por ejemplo, sensación de rojo o azul, percepción de la mesa o la silla. Pues bien, el azul y el rojo no son esta experiencia indecible que vivo cuando coincido con ellos. La mesa o la silla no es esta apariencia efímera a merced de mi mirada. El objeto no se determina más que como ser identificable a través de una serie abierta de experiencias posibles y no existe más que para un sujeto que opere esta identificación. El ser no es más que para quien sea capaz de distanciarse respecto del mismo y que éste, pues, absolutamente fuera del ser.
Así es como el espíritu pasa a ser el sujeto de la percepción y que la noción de sentido se vuelve impensable. Si ver u oír es separarse de la impresión para investirla en pensamiento y dejar de ser para conocer, sería absurdo decir que veo con mis ojos o que oigo con mis oídos, ya que mis ojos, mis oídos, son aún seres del mundo, incapaces en cuanto tales de disponer ante él la zona de subjetividad desde la cual se le verá u oirá. Ni siquiera puedo conservar para mis ojos o mis oídos un poder de conocer a base de convertirlos en instrumentos de mi percepción, ya que esta noción es ambigua. Mis ojos u oídos solo son instrumentos de la excitación corpórea, no de la percepción en sí. No hay un término medio entre el en sí y el para sí, y no siendo, al ser muchos, mis sentidos solamente pueden ser objetos. Digo que mis ojos ven, que mi mano toca, que mi pie sufre, pero esas expresiones ingenuas no traducen mi verdadera experiencia. Me dan de la misma interpretación que la separa de su sujeto original, porque sé que la luz hiere mis ojos, que los contactos se hacen a través de la piel, que mi calzado hiere mi pie, disperso en mi cuerpo las percepciones que pertenecen a mi alma. Pongo la percepción en lo percibido, pero ahí no hay más que la estela espacial y temporal de los actos de conciencia. Si los considero desde el interior, encuentro un único conocimiento sin lugar, un alma sin partes, sin que haya diferencia ninguna entre pensar y percibir, como tampoco entre ver y oír. Podemos quedarnos con esta perspectiva. Si es verdad que no veo con mis ojos, ¿cómo pude nunca ignorar esta verdad? No sabía lo que decía, no había reflexionado, pero ¿cómo pude no reflexionar? ¿Cómo la inspección del espíritu, como la operación de mi propio pensamiento, pudo ocultársemele, ya que por definición mi pensamiento es para sí? Si la reflexión quiere justificarse como reflexión, o sea, como progreso hacia la verdad, no debe limitarse a sustituir una visión del mundo por otra. Debe mostrarnos cómo la visión ingenua del mundo queda comprendida y superada en la visión reflexiva. La reflexión tiene que aclarar lo irreflejo de que es sucesora y poner de manifiesto la posibilidad del mismo para poder comprenderse a sí misma como comienzo. Decir que soy todavía yo quien me pienso como situado en un cuerpo y como provisto de 5 sentidos no pasa evidentemente de ser una solución verbal, dado que yo que reflexiono no puedo reconocerme en este yo encarnado, que en la encarnación sigue siendo por principio una ilusión y que la posibilidad de esta ilusión sigue siendo incomprensible. Debemos poner en telejuicio una vez más la alternativa del para sí y del en sí que arrojaba los sentidos al mundo de los objetos y deducía la subjetividad, como no ser absoluto de toda inherencia corpórea. Esto es lo que hacemos al definir la sensación como coexistencia y como comunión. La sensación de azul no es el conocimiento o la posición de cierto cuale, identificable a través de todas las experiencias que del mismo tengo, al igual como el círculo del geómetra es el mismo en París que en Tokio. La sensación es, sin duda alguna, intencional, o sea, no se apoya en sí como una cosa, que apunta y significa más allá de sí misma, pero el término al que apunta solo ciegamente es reconocido por la familiaridad que con él tiene mi cuerpo. No está constituido en plena claridad, lo reconstituye y lo renauda un saber que permanece latente y que le presta su opacidad y su exeidad. La sensación es intencional porque encuentra en lo sensible la proposición de cierto ritmo de existencia, abducción o aducción, y que, llevando a efecto esta proposición, deslizándome en la forma de existencia que así me sugiere, me remito a un ser exterior, tanto si es para abrirme como para cerrarme de él. Si las cualidades irradian a su alrededor cierto modo de existencia, si tienen cierto poder de hechizo, y lo que hace un instante llamábamos un valor sacramental, es porque el sujeto sensor no las posee como objetos, sino que simpatiza con ellas, las hace suyas y encuentra en ellas su ley momentánea. Precisemos. El sensor y lo sensible no están uno frente al otro como dos términos exteriores, ni en la sensación una invasión de lo sensible en el sensor. Es mi mirada lo que subtiende el color. Es el movimiento de mi mano lo que subtiende la forma del objeto, o mejor, mi mirada se acopla con el color, mi mano con lo duro y lo blando. Y es ese intercambio entre el sujeto y la sensación y lo sensible no puede decirse que el uno actúe y el otro sufra, que uno sea el agente y el otro el paciente, que uno dé sentido al otro. Sin la exploración de mi mirada o de mi mano, y antes de que mi cuerpo sincronice con él, lo sensible no pasa de ser una vaga solicitación. Si un sujeto trata de experimentar un color determinado, por ejemplo el azul, pero queriendo dar a su cuerpo la actitud que conviene para el rojo, el resultado será una lucha interior, una especie de espasmo que cesará
en cuanto el sujeto adopte la actitud corpórea correspondiente al azul. Así, un sensible, a punto de ser sentido, plantea a mi cuerpo una especie de problema confuso. Importa que yo encuentre la actitud que le dará los medios para determinarse y convertirse en azul. Importa que yo encuentre la respuesta a una pregunta mal formulada. Sin embargo, solo movido por su solicitación hago esto. Mi actitud nunca basta para hacerme ver de verdad azul, o tocar de verdad una superficie dura. Lo sensible me devuelve aquello que le presté, pero que yo había recibido ya de él. Yo que contemplo el azul del cielo, no soy ante él mismo un sujeto acósmico. No lo poseo en pensamiento. No despliego ante él mismo una idea de azul que me daría su secreto. Si me abandono a él, me sumerjo en este misterio, él se piensa en mí. Yo soy el cielo que se anuda, se recoge y se pone a existir para sí. Mi conciencia queda atascada en este azul ilimitado. Pero el cielo no es el espíritu. ¿Y qué sentido puede decir que existe para sí? Verdad es que el cielo, lo del geógrafo o del astrónomo, no existe para sí. Pero del cielo percibido, sentido, subsentido por mi mirada, que lo recorre y lo habita, sí puede decirse que existe para sí en cuanto que no está hecho de partes exteriores, que cada parte del conjunto es sensible a lo que ocurre en todos los demás y que los conoce dinámicamente. Referente al sujeto de la sensación, este no necesita ser una pura nada sin ningún peso terrestre. Lo que únicamente sería necesario si, como la conciencia constituyente, tuviese que estar presente en todas partes simultáneamente, coextensivo con el ser, y pensar la verdad del universo. Pero el espectáculo percibido no es ser puro, tomado exactamente tal como lo veo. Es un momento de mi historia individual, y como la sensación es una reconstitución, supone en mí los sedimentos de una constitución previa. Estoy, como sujeto sensor, colmado de poderes naturales de los que soy el primero en asombrarme. No soy, pues, en palabras de Hegel, un agujero en el ser, sino un hueco, un pliegue que se ha hecho y que se puede deshacerse. Hay un pie de página, dice: hicimos ver en otra parte que la conciencia vista desde el exterior no podía ser un para sí puro. La estructura del comportamiento, página 168. Ahora comenzamos a ver que no es diferente lo que ocurre con la conciencia vista desde el interior. Cierre de cita. Insistimos al respecto. ¿Cómo pudimos escapar a la alternativa del para sí y del en sí? ¿Cómo la conciencia perceptiva puede quedar atascada en su objeto? ¿Cómo podemos distinguir la conciencia sensible y la conciencia intelectual? Porque resulta que 1. Toda percepción se da en una atmósfera de generalidad y nos da como anónima. No puedo decir que yo veo el azul del cielo en el sentido en que digo que comprendo un libro o que he decidido consagrar mi vida a las matemáticas. Mi percepción, aún vista desde el interior, expresa una situación dada. Veo el azul porque soy sensible a los colores, mientras que, por el contrario, los actos personales crean la situación. Soy matemático porque decidí serlo. De forma que, si quisiera traducir exactamente la experiencia perceptiva, tendría que decir que un impersonal percibe en mí y no que yo percibo. Toda sensación implica un germen de sueño o de despersonalización, como experimentamos con esa especie de estupor en que esa nos sitúa cuando vivimos de verdad a su nivel. Es indudable que el conocimiento me enseña que la sensación no se produciría sin una adaptación de mi cuerpo y que, por ejemplo, no se daría un contacto determinado sin un movimiento de mi mano. Pero esa actividad se produce en la periferia de mi ser. Tengo tanta conciencia de ser el verdadero sujeto de mi sensación como de mi nacimiento o de mi muerte. Ni mi nacimiento ni mi muerte pueden aparecérseme como experiencias mías, ya que, de pensarlas así, me supondría preexistente o superviviente en mí mismo, para poderlas experimentar, y por ende no pensaría en verdad mi nacimiento o mi muerte. Así únicamente puedo captarme como ya nacido y todavía vivo, captar mi nacimiento y mi muerte como horizontes prepersonales. Sé que uno nace y muere, pero no puedo conocer mi nacimiento y mi muerte.
Como toda sensación es, en rigor, la primera y la última única de su especie. Es un nacimiento y es una muerte. El sujeto que la experimenta comienza y acaba con ella, y al no poder ni precederse ni sobrevivirse, la sensación necesariamente se aparece a ella misma en un medio contextual de generalidad. Viene de más acá de mí mismo, depende de una sensibilidad que la precedió y que la sobrevivirá, al igual que mi nacimiento y mi muerte pertenecen a una natalidad y una mortalidad anónimas. Por medio de la sensación capto al margen de mi vida personal y de mis propios actos. Una vida de conciencia dada, de la que aquellos surgen, la vida de mis ojos, de mis manos, de mis oídos, que son otros tantos yo naturales. Cada vez que experimento una sensación, experimento que interesa no a mi ser propio, aquel del que estoy responsable y el que decido, sino a otro yo que ya ha tomado partido por el mundo, que ha abierto ya algunos de sus aspectos y se ha sincronizado con ellos. Entre mi sensación y yo se da siempre la espesura de una adquisición originaria que impide el que mi conciencia sea clara para sí misma. Experimento la sensación como modalidad de una existencia general y entregada a un mundo físico, y que crepita a través mío sin que yo sea su autor. 2. La sensación solamente puede ser anónima porque es parcial. Quien ve, quien toca, no es exactamente yo mismo, porque el mundo visible y el mundo tangible no son el mundo en su totalidad. Cuando veo un objeto, siempre experimento que aún hay ser más allá de cuanto actualmente veo. No solo ser visible, sino incluso ser tangible o captable por el oído. Y no solamente ser sensible, sino también una profundidad del objeto que ninguna captación sensorial agotará. Correlativamente, yo no estoy enteramente en estas operaciones. Estas siguen siendo marginales. Se producen adelantándome el yo que ve o el yo que oye es. En cierto modo, un yo especializado, familiarizado con un solo sector del ser. Y es precisamente a este precio que la mirada y la mano son capaces de acertar el movimiento que precisará la percepción, y pueden hacer alarde de esta presencia que les da la apariencia de automatismo. Podemos resumir estas dos ideas diciendo que toda sensación pertenece a cierto campo. Decir que tengo un campo visual equivale a decir, por posición, tengo acceso y apertura a un sistema de seres, los seres visibles que están a la disposición de mi mirada en virtud de una especie de contrato primordial, y por un don de la naturaleza, sin ningún esfuerzo por mi parte. Equivale a decir, pues, que la visión es prepersonal, lo que al mismo tiempo equivale a decir que es siempre limitada, que siempre se da alrededor de mi visión actual un horizonte de cosas no vistas o incluso no visibles. La visión es un pensamiento sujeto a cierto campo, y es a eso que se llama un sentido. Cuando digo que poseo unos sentidos y que estos me hacen acceder al mundo, no soy víctima de una confusión, no me mezclo el pensamiento causal con la reflexión. Expreso solamente esta verdad que se impone a una reflexión integral, la de ser capaz, por connaturalidad, de encontrar un sentido o ciertos aspectos del ser sin haberlo dado yo mismo, por medio de una operación constitutiva. Con la distinción de los sentidos y de la intelección se halla justificada la de los diversos sentidos. El intelectualismo no habla de sentidos porque para él sensaciones y sentidos solamente aparecen cuando me concentro en el acto concreto de conocimiento para analizarlo. En este momento distingo para él una materia contingente y una forma necesaria. Pero la materia no es más que un momento ideal, no un elemento separable del acto total. No hay, pues, los sentidos, sino únicamente la conciencia. Por ejemplo, el intelectualismo se niega a plantear el famoso problema de la contribución de aquellos a la experiencia del espacio, porque las cualidades sensibles y los sentidos, como materiales del conocimiento, no pueden poseer como propio el espacio que es la forma de objetividad en general, y en particular el medio por el que una conciencia-cualidad resulta posible. Una sensación sería una nada de sensación si no fuese sensación de algo, y las cosas, en el sentido más general del término, por ejemplo unas cualidades definidas, no se esbozan en la masa confusa de las impresiones más que si el espacio pone a ésta en perspectiva y la coordina. Así, todos los sentidos son espaciales y tienen que hacernos acceder a una forma cualquiera de ser, del ser. Eso es, si son sentidos. Y por la misma necesidad importa que todos se abran al mismo espacio, ya que de otro modo los seres sensoriales con los que
nos hacen comunicar no existiría más que para los sentidos que dependen. Como los fantasmas no se manifiestan más que de noche, les faltaría la plenitud del ser y no podríamos tener verdadera conciencia de los mismos. Eso es, proponerlos como verdaderos seres. En vano el empirismo intentaría oponer unos hechos a esta deducción. Si, por ejemplo, se quiere hacer ver que el acto no es de por sí espacial, si se intenta hallar en los ciegos o en los casos de ceguera psíquica una experiencia táctil pura y demostrar que no está articulada según el espacio, estas pruebas experimentales presuponen lo que se estima que establecen. ¿Cómo saber en efecto si la ceguera y la ceguera psíquica se han limitado a eliminar al de la experiencia del enfermo los datos visuales? Y si no han efectuado también la estructura de su experiencia táctil. El empirismo toma como un dato la primera hipótesis, y es bajo esta condición que el hecho puede pasar por crucial, y con ello postula la separación de los sentidos que precisamente hay que probar. Más precisamente, si admito que el espacio pertenece originariamente a la vista, y que de ahí pasa el tacto y los demás sentidos, que, como en el adulto, se da aparentemente una percepción táctil del espacio. He de admitir, cuando menos, que los datos táctiles puros están desplazados y recubiertos de una experiencia de origen visual, que se integran en una experiencia total en la que son finalmente indiscernibles. Pero entonces, ¿con qué derecho distinguiremos esta experiencia adulta una percepción táctil? La pretendida tactilidad pura, que intento encontrar dirigiéndome a los ciegos, no será un tipo de experiencia muy particular que nada tiene en común con el funcionamiento del tacto integrado y que no puede servir para analizar la experiencia integral. No puede decidirse la espacialidad de los sentidos por el método inductivo y aportando unos hechos. Por ejemplo, un tacto sin espacio en el ciego, ya que este hecho precisa ser interpretado y porque habrá que considerarlo justamente como un hecho significativo que revela una naturaleza propia del tacto, o como un hecho accidental y que expresa las propiedades particulares del tacto mórbido, de acuerdo con la idea que uno se hace de los sentidos en general y de su relación en la conciencia total. El problema depende, sí, que de la reflexión y no de la experiencia en sentido empirista del término, que es asimismo aquel en que lo toman los sabios cuando sueñan en una objetividad absoluta. Estamos, pues, fundados a decir a priori que todos los sentidos son espaciales, y la cuestión consistente en saber cuáles que nos da el espacio ha de considerarse como ininteligible si reflexionamos en lo que es un sentido.